Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. 28 de noviembre, lunes de 2022, último lunes de noviembre, recta final de 2022. Alegrísimo que vamos a entrar de vacaciones, ¿me entendés? Bienvenidos pues con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar un saludo afectuoso a Diego Aguirre. Salió bien de la operación el viernes. Ya está en sala normal de recuperación ahí en el hospital Carlos Roberto Güemes de la Policía Nacional. Él se cayó en un accidente doméstico y se fracturó la pierna. Lo operaron el viernes, que era su cumpleaños, además estaba cumpliendo T5. Pero ya está recuperado, está de buen ánimo, me han dicho. Ya está activo en las redes sociales. Felicidades a Diego por dos razones, por su cumpleaños y porque salió bien todo. Qué alegre. Dice la profesora, esta frase se la leí hace tiempo y se me quedó en la jupa. Dice la profesora Ángela Herrera: los cafetales de Estelí producen oxígeno, agua, trabajo y perreque con café. Me encanta. Y qué rico que es el perreque. Pan de maíz le dicen también, le dicen mazapán. ¿Cómo es que? Hay otro nombre, distintos nombres. ¿De dónde serán los mejores perreques, vos? Hay buen perreque en Matiare, en El Viejo, en Mazatepe, en Niquinomo, en Riva. Buen perreque. Buena tarea. Vos sabés que también le dicen perreque a ese mismo pieza de pan. También le dicen cosa de horno. Pero para mí la cosa de horno es diferente al perreque. Pero bueno. También así le dicen en Honduras, en el sur de Honduras. Y en el norte de Costa Rica dicen los ticos que el perreque es de ellos. ¡Ah! Pero bueno, si eso es de nosotros, hombre. Lo que pasa es que ustedes cercenaron a Nicaragua, pero bueno, y dejémoslo. Buena la actuación de Costa Rica, ¿verdad? Porque después de semejante apaleada que les metieron 7-0, se recuperan, hacen un solo tiro a puerta, lo meten, pero ganan. Se llama espíritu de superación. Bonita la lección que dieron los ticos. Bueno, 6:37, pues quiero enviar un afectuoso saludo a todos los soldados de Nicaragua. Soldados del ejército, soldados de la Policía Nacional. Tienen otras denominaciones, pero son soldados de la patria. Soldados de la Dirección General de Migración, soldados del Cuerpo de Bomberos, soldados de la Dirección del Sistema Penitenciario. Son soldados de la patria. Ayer fue su día. Siempre, todos los años, los 27 de noviembre, se celebra porque se fue el primer encuentro de los cachorros desmovilizados del servicio militar. En el 87, si mal no recuerdo. 27 de noviembre. Sí, 87 creo que fue. Por eso es el Día del Soldado de la Patria, en homenaje a los chavalos del servicio militar, que hoy ya no son tan chavalos, ¿verdad? Soldados de la patria caídos, soldados de la patria en activo, soldados de la patria en retiro, soldados de la patria en reserva. Felicidades a todos ellos, todos los compañeros y compañeras que pasaron muchísimos años al servicio de la patria en cualquiera de sus instrumentos armados. Ayer vimos la ceremonia
que realizó la Dirección Superior de la Policía Nacional, el Consejo Militar, encabezado por el general Julio César Avilés. También llegó la ministra de Defensa. Muy bonito. Llegaron a poner ofrendas florales aquí al Monumento del Soldado, que aquí nomás, aquí por atrás de la Plaza Inter. A ver. Sí, atrás de la Plaza Inter. Rumbo a la Loma de Tizcapa. Reiteramos nuestro firme compromiso de cumplir estrictamente lo que dice la Constitución y las leyes, dijo el Ejército ayer, que fue la voz cantante. Pero también estaban allí la jefatura de la Policía Nacional con el primer comisionado Francisco Díaz, el comisionado general Ramón Avellán. Entonces me pega el nombre del nuevo compañero. Tiene un nombre ruso salvaje, Zhukov. El general Zhukov, nuevo jefe de la inteligencia del ejército, de la Policía Nacional. Felicidades a todos. Además condecoraron a 1.446 soldados y oficiales del ejército en todo el país. Y en cada unidad hubo un acto, se leyó la locución del general Avilés. Bien hecho. Saludos a todos, especialmente a unos compañeros con los cuales tenemos relación y amistad. Ellos saben de quién estoy hablando. Bueno, fíjense, vamos a hablar hoy. Vamos a recordar hoy un evento que ocurrió en 1982, del que muy pocos nos acordamos, y lo vamos a resumir. Pero antes queremos hablar de lo que está pasando en Bolivia y dar algunas pequeñas cositas de otros países. Pero quiero empezar con Irán. ¿Saben por qué? Porque habló el líder supremo de Irán. En Irán hay un presidente y hay un líder supremo, un Estado islámico. Esa fue la decisión del pueblo de Irán, votada en referéndum y ratificada elección tras elección. Después de la revolución de 1979, no se nos olvide eso. Esa es la voluntad del pueblo de Irán. Es un Estado islámico, confesional. Esa es su voluntad, hay que respetarla. Entonces está el líder supremo del Estado. El fundador fue Khomeini y el de ahora se llama el Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Y luego está el gobierno, el presidente del gobierno, hay un primer ministro, etc. Eso es el gobierno. El presidente de Irán no es el jefe de Estado, el jefe del Estado es Ali Khamenei. ¿Estamos claros? Entonces él dijo, ¿cuándo fue? El sábado, se reunió con los muchachos que integran, digamos, ¿cómo se llama? Ya te voy a buscar el nombre que por aquí lo apunté. Son unos muchachos que son la defensa voluntaria, defensa política y militar de la revolución de Irán. Se llama Basich. Y le dicen los basichíes. Fuerza de la Resistencia Popular, así se llama. O sea, se reunió con sus dirigentes. Recordemos qué es lo que está pasando en Irán. En Irán, el 16 de septiembre, murió una muchacha en una comisaría. Ella había sido detenida por mal usar, ¿verdad? Su hijab, ¿sí? Su velo, que está normado en las leyes de Irán. Eso es un problema de los iraníes. Para ellos no es un problema, para otros sí. Pero bueno. Entonces, y hay videos que presentaron donde está la muchacha y de repente se derrumba sola sin que haya ninguna acción policial y fallece. Ella había pasado por operaciones del cerebro, porque tenía un cáncer en el cerebro. Se suponía que se había superado y ahí convulsionó y falleció en la comisaría. Esto lo agarraron como que la habían matado a tortura. Fíjense bien. Es más, yo he leído comentarios de compañeros nuestros que se creen ese cuento.
Y es absolutamente falso. Están las pruebas documentales, fílmicas, que demuestran que eso es mentira. Pero la propaganda, la maquinaria de propaganda yanqui es tan apabullante que algunos compañeros terminan confundidos. El caso es que esto lo agarró, primero lo sacó un periodiquito, cualquierucho ahí, en Irán, pero la CIA identificó eso como la oportunidad para iniciar el asalto, ¿verdad? El golpe de Estado en Irán. La revolución de colores, le dice. La guerra híbrida. Y la lanzaron al principio fue provocando manifestaciones, sembrando francotiradores, igualito que aquí, ¿verdad? Y reventando automóviles en bienes públicos. Después comenzó la fase armada. Y han matado a bastante gente. Bombas terroristas en templos. Israel metió muchas armas. Han incautado una parte, pero no todas. Y ahí están resistiendo la embestida. ¿Ya? Todo es para derrocar al Estado Islámico. Bajo la figura de las libertades democráticas de Occidente. Anda a preguntarle si hay libertades democráticas a los europeos, si de verdad tienen derecho a manifestarse, por ejemplo, contra las medidas anti-COVID, por ejemplo. Le pegan unas garroteadas que no es jugando. Los que siempre se manifiestan con libertad son los de la extrema derecha. Por ejemplo, ayer la extrema derecha de España, ¿verdad? Multitudinarias las manifestaciones. Eso sí gozan de libertades. Pero preguntarle a los que son de izquierda si tienen libertad. Pero bueno, la embestida brutal. Quieren derrocar a la revolución iraní con dos propósitos: adueñarse de su riqueza petrolera, adueñarse de ese espacio geopolítico tan importante, vital en el centro asiático, y además adueñarse de sus instalaciones que han venido desarrollando de energía nuclear. ¿Estamos claros? Entonces dice el ayatollah Jameini: la negociación no solventa nuestro problema con Estados Unidos. Nuestro problema con Estados Unidos se soluciona solo si le pagamos el rescate por el chantaje. Y no solo una vez, siempre quieren que le paguemos rescate. Dice el ayatollah Seyed Ali Khamenei. Porque hay un sector de la sociedad prooccidental que entonces está diciendo: negociemos con Estados Unidos. Hubo un presidente que fue de esa tendencia y le fue muy mal. Fue el que comenzó a negociar y después a Irán le fue peor. ¿Verdad? Estados Unidos solo busca que Irán cruce todas sus líneas rojas, como ocurrió con el Reza Pahlavi, el Shah de Irán, un tipo, mano, que lo instalaron en el poder a punta de arma cuando derrocaron un gobierno democrático en los años 50. Lo reinstalaron después de la Segunda Guerra Mundial. Es errónea la idea de que el fin de los problemas de Irán pasa por dialogar con Estados Unidos. Esa opción, por ejemplo, no ha surtido efecto en el caso del acuerdo nuclear, porque Estados Unidos se niega a levantar sus represalias. Y oigan esto, qué interesante lo que dice el ayatollah Khamenei. Una de las principales estrategias del enemigo consiste en la publicación de mentiras y noticias falsas. Para los enemigos, la dominación de las mentes es más importante que la dominación de los territorios. Voy a repetir esta frase. Para los enemigos, para el imperialismo, la dominación de las mentes es más importante que la dominación de los territorios.
y exhorta entonces a los chavalos de la Fuerza de Resistencia Popular. Deben tener en cuenta que la principal confrontación es con la arrogancia global. Los alborotadores son inconscientes, ignorantes o mercenarios. Durísimo. Entonces, 3 elementos. Primer elemento, de nada sirve negociar con Estados Unidos. Segundo elemento, lo principal para los yanquis y para los imperialismos es dominar tu mente, porque de ahí eso deriva finalmente en dominar el territorio. Y tercero, contra los alborotadores son inconscientes, ignorantes o mercenarios. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. ¿Verdad? Les dejo esto como introducción al tema. Fíjense bien, de nada sirve negociar con los yanquis. Entonces yo me acordé de de nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿En qué momento nosotros nos pusimos a negociar con los yanquis? En los años 80. O sea, los yanquis fue directorio de la Contra. ¿En qué momento? ¿En qué momento ocurrió Zapoá? Después del operativo Danto y después del operativo Interarmas. ¿Qué significó? La derrota militar de la contrarrevolución. O sea, nosotros fuimos a negociar desde posiciones de fuerza. No fuimos a negociar arrinconados, acorralados, desde posiciones de fuerza. Esto es muy importante. Entonces, acumular fuerza suficiente. Bueno, yo puedo negociar, pero tengo consolidado mi poder. No estaba en riesgo desde el punto de vista militar la revolución. Por eso el frente negoció. Primero Esquipula y después el operativo Danto, o de manera simultánea. En concesiones políticas, una vez que tenés garantizado el triunfo militar. De primera importancia. Y por eso negociamos. Repito, uno no negocia. Cuando uno detente el poder, uno no negocia desde posiciones de debilidad, sino desde posiciones de fortaleza. Cuando tu poder es indiscutido, ahí negocias. O cuando hay, en el caso que te detentas el poder en la oposición, cuando logras por lo menos empatar, ahí negocias. Importante. Entonces, ¿qué ocurre en Bolivia? En Bolivia está sumamente complicada. Sumamente complicada. Lleva 2 años en el poder Lucho Arce, que fue ministro de Economía en los gobiernos de Evo, hizo una buena gestión, es un tecnócrata destacado, pero no tiene ni el olfato ni el sentido político de Evo, ni yo diría ni tampoco la extracción de clase de Evo. Evo lo escogió a Lucho Arce. La opción de un segmento importante de la alianza del movimiento al socialismo y todos los sectores sociales era David Choquehuanca. Pero Evo decidió que Lucho y Choquehuanca como vice. Pero fue una decisión de Evo cuando estaba en Argentina, exiliado. Y él abrazó a Arce y a Choquehuanca, que hizo la campaña. Gran parte del peso de la victoria recae en Evo, en su liderazgo y en su trabajo, y por supuesto en el MAS. Pero el hombre que unificaba era Evo. Pero Evo después decidió, dejar gobernar, y incluso tuvo un tiempo que a veces recibía, a veces no recibía, estaba en su parcela. Y el enemigo empezó a avanzar y a dividir. En este momento hay una grave división dentro del gobierno, entre el gobierno y el MAS, y dentro del MAS, y en la bancada legislativa del MAS, partido en los 3 segmentos. Sumamente complicada, y ha tenido distintos puntos
máximos, pues. Lucho Arce ha cambiado la cúpula militar y de la policía, que yo recuerdo, por lo menos 4 veces. La reciente creo que fue en octubre, septiembre, octubre, la última. Me acuerdo que hizo 2 consecutivas en cuestión de, en menos de 2 meses se voló a la que había nombrado. ¿Verdad? Pero, digamos, el poder militar aristócrata está intacto en Bolivia. Pero bueno, ese es otro, harina de otro costal. Entonces, el enemigo, yo estoy seguro que este es un trabajo de inteligencia de los yanquis, de los europeos. Los europeos tienen mucho interés sobre Bolivia, sobre todo por el litio y gas, ¿verdad? Algo de estaño todavía queda, algo de oro todavía queda, pero sobre todo litio. Que el oro blanco, el futuro es el litio para autos eléctricos. No, el mundo se diría hacia los autos eléctricos. Las principales reservas mundiales de litio están en México, en Chile, en Bolivia y en China. Entonces, el litio. Los europeos tienen mucho interés de robarse ese litio. Entonces financian, y entonces están partiendo, van. Sobre todo, para mí, la mayor debilidad de los seres humanos, sobre todo de los que se dedican al trabajo político o a los gobiernos desde el punto de vista revolucionario, es la vanidad. Es la vanidad. Choquehuanca, vos sos mejor que vos deberías ser. Lucho Arce, separate de ese hombre, no mira que te hace daño, sé independiente. Y ahí van, lo mismo ahí en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Menos mal que ahí tienen a un chaval, el presidente de la Cámara de Senadores, que tiene otro tipo de conducta política. Entonces van, ¿verdad? Entonces Evo se ha tirado sábado, 26, ¿no? ¿Cuánto fue 26? No, entonces, hoy es 28, ¿no? 26 sábado, 27 y 28. Se ha tirado unos tweets, hermano, incendiarios. Él anda ahorita en todos los departamentos, en todas las comunidades, las provincias, tratando de recuperar la unidad popular, de recuperarla, de consolidarla, de buscar los consensos en la unidad popular abajo, pues, para que ese sea su instrumento de fuerza en la negociación política y de cara al gobierno, de cara a los divisionistas y de cara al imperialismo, lógicamente, a través de sus instrumentos. Entonces voy a leer algunos de los mensajes de Evo. 26 de noviembre. El ministro que repite el discurso de los golpistas para atacar a los pueblos dignos y libres de Cuba y Venezuela demuestra que el gobierno se ha derechizado. El proceso de cambio es antiimperialista y defiende la dignidad y soberanía de los países ante el intervencionismo yanqui. ¿Por qué es esto? Porque hubo un ministro que ahí dijo de que fue Edgar Montaño, que dijo de que Santa Cruz, de donde este Montaño es originario, ya estaba peor que Venezuela y Cuba. Por lo del paro, ya les voy a contar. Esa es la respuesta de Evo. Después dice, porque ya estaban las negociaciones entre el gobierno y la extrema derecha. Ya van a saber por qué. Entonces dice Evo el 26 de noviembre, hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal a la pactocracia o gobierno de pactos a espaldas del pueblo. La ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos. Los revolucionarios no negociamos con la derecha. Denunciamos que diputados que en la campaña prometieron al pueblo justicia para las víctimas del gobierno de facto cruzaron ríos de sangre, se aliaron a las bancadas de Mesa y Camacho y aprobaron una ley a pedido de esos golpistas. Eso no es renovación, eso se llama traición. Durísimo.
Y él había dicho él tiene un programa radial, Evo, y había dicho esto: todo se sabe en el mundo. Una madrugada se han reunido Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, Luis Fernando Camacho, el jefe de la extrema derecha de Santa Cruz, y Gary Áñez, que es candidato de la extrema derecha a la alcaldía de Santa Cruz. ¿Qué decidieron? Todos a destrozar al Evo, todos contra el Evo. Lo denuncia Evo y después denunció que en la fiscalía van a comenzar a enjuiciar a dirigentes del MAS y a él mismo. Dice, el ministro Montaño se sumó a los ataques contra Venezuela y Cuba. El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió públicamente a Mesa y nos atacó con mentiras. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y los hieros, después explico eso, los cruceños plantean defenestrarnos. El gobierno se ha derechizado. Todo esto es el 20, esto ya es el 27. Ese mismo día, o sea, ayer, dice lo siguiente, Evo: los llamados traidores renovadores no solo pactaron con la derecha para aprobar la ley del censo, se sometieron a la orden de Tuto Quiroga, que instruyó al Comité Pro Santa Cruz que ley mata decreto. Así mataron la autoridad del decreto y la palabra del hermano presidente Lucho Arce. Este pacto abre las puertas para el retorno de la mega colisión de la democracia pactada neoliberal que funcionaba con 3 objetivos: impunidad para violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción, retorno al modelo neoliberal y repartija de cargos. Ahora vemos que eso se repite. Los autores de las masacres del gobierno de facto y la corrupción y protección al narcotráfico están impunes. Se aplican políticas de disciplina fiscal neoliberal y se reparten cargos con la complicidad de la derecha. Antes repartían maletines negros, ahora son carpetas negras. Y luego el que acaba de publicar hoy en la madrugada, hora de nosotros, ¿verdad? Porque ya se suspendió el paro, ahorita voy a contar todo eso. La suspensión del paro impuesto por la oligarquía cruceña en complicidad con un sector del gobierno prueba el acuerdo entre traidores y masacradores. En vez de detener a Camacho por atentar contra la vida y la economía, insisten en premiarlo con la ley del censo. El pacto por impunidad es traición a los principios del MAS y al pueblo que votó por justicia para las víctimas de las masacres del gobierno de facto y la recuperación económica. Los nuevos aliados usaron el conflicto para ocultar la corrupción y protección al narcotráfico. Aunque el pueblo trabajador espera medidas que reviertan los efectos del paro que hundió su economía, los operadores del pacto con la derecha en el legislativo están más preocupados por garantizar la impunidad y la continuidad política para los golpistas. La mega coalición ha vuelto. Esto fue hoy en la madrugada. ¿Qué es lo que ocurre, pues? Miren, la Constitución de Bolivia establece que cada 10 años se haga un censo. ¿Para qué le sirve el censo? Como es el censo ubica qué población tiene cada departamento. Entonces, de acuerdo a la población, se distribuyen los ingresos fiscales, las transferencias a los departamentos. Tenés tanta población, te corresponde tanto dinero. De acuerdo a la cantidad de población, se distribuyen los escaños en el Parlamento, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, esto es un problema de poder político y de poder económico. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? 2012 fue el último censo. Debió haberse hecho en el 2022. 2010 fue el último censo, si mal no recuerdo. Debió haberse hecho en el 2020, pero había pandemia y había problemas financieros. Se pospuso. Este año, Lucho Arce decreta, a mediados de este año, que se va a realizar el próximo año. No, 2024, perdón. Entonces viene, ¿qué ocurre? Que eso estaba muy cerca de las elecciones. Pero además, eso no les daba tiempo a los de la extrema derecha de hacer algo que ya les voy a contar. Entonces, ¿qué ocurre? Santa Cruz olfatea
que si hasta 2024 el censo, eso va a afectar la repartición de cargos en el Parlamento y también la repartición de los reales. Entonces decide convocar un paro para obligar al gobierno a adelantar a este año el censo. Y comienza. La provincia de Santa Cruz, que es la provincia tan poblada como la provincia de La Paz, más o menos la misma cantidad, sobre todo la capital de Santa Cruz, que es Santa Cruz de la Sierra, pero la provincia de Santa Cruz concentra la gran mayoría del departamento, de población del departamento, y tanto como La Paz, casi Tanacatana están. Pero ¿qué pasa? Ahí está radicada la rancia oligarquía y aristocracia de Bolivia. No toda, pero la principal está ahí. Los terratenientes, ahí está el litio. En varias provincias, pero en Santa Cruz también. Es la provincia más desarrollada. Además tiene un clima más amigable. No es la sierra, no es la montaña, pues, es la llanura. Bueno, el caso es que, y ahí hay mucho, ahí los obreros son los indígenas. Los ricos son los blanquitos. Entonces, ¿qué pasa? Según el censo, el último censo en Bolivia está 60% de blanquitos y 40% de indios. Esa población ha venido creciendo. ¿Verdad? ¿Cuál era el plan de la extrema derecha? Limpieza étnica. Y la han empezado a realizar desde el golpe, a matar y expulsar indios de las tierras de Santa Cruz. Por ejemplo, estaba leyendo una denuncia que hizo, que se me hizo, a ver si la tengo por aquí. Una denuncia que hizo, correcto, la vocera de la central Ayorea. Los Ayorea son un grupo étnico que vive en el Chaco, entre Paraguay y el oriente boliviano. Y hay Ayorea en Santa Cruz. Les están llegando a quemar sus ranchos, a matar a su gente, a golpear a su gente para que se vayan de Santa Cruz. Por ejemplo, hay 5 comunidades allá que las han destruido. Y nadie dice nada. La gente de Camacho. Camacho es el jefe de las turbas de la extrema derecha de Bolivia. ¿Verdad? Entonces, pero además, ustedes saben todas las humillaciones. ¿Por qué llegan los indios a trabajar a Santa Cruz? Porque pagan mejor que en otras zonas. De lógica, pues. Pero están aplicando la limpieza racial. Por debajo, matando y sacando indios. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. Y por ejemplo, estaba viendo un video ayer. Un diputado, es que lo que yo digo, mano. Un diputado del MAS se va a bañar a una piscina que es de la rancia aristocracia cruceña. Lo sacaron, lo humillaron, lo insultaron. ¿Por qué? Porque negrito, no negrito, pues, pero mulato, pues, digamos. Y del MAS. ¿Qué pasa, mano? Apenas llegan a determinada posición del poder, se terminan creyendo el cuento que ya soy parte de. Cualquier parecido con algunos aquí en Nicaragua no es coincidencia. Porque aquí también nos pasa esas cosas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, empieza el paro, empezó por principios de octubre. ¿Ya? Hoy cumplían 4 semanas. Empieza el paro. Entonces, la respuesta del MAS fue cercar Bolivia. Ya había ocurrido esto. Porque esta es la tercera rebelión de los cruceños. La primera fue en el 2008. Y en el 2008 le aplicó el cerco, el MAS. Bueno, le volvieron a aplicar el cerco. Cercaron Santa Cruz, no entraba ni salía nada. Más de $1.000 millones las pérdidas en 4 semanas. Y 4 muertos. Matando, sobre todo a golpes, mataban a los masistas, a golpes. Ellos tenían el control de toda la ciudad completo, pero de ahí no salían. 4 muertos. Y en lugar de aplicarle la ley, el gobierno, a ir a agarrar preso a Camacho, negoció con Camacho. Decreto mata, ¿cómo es? Ley mata decreto. ¿A qué se refiere? Que si salió una ley en el Parlamento, eso
anulaba el decreto del presidente Arce, anulaba la autoridad del presidente Arce. Y aunque entonces el viernes sacan una resolución favorable, una comisión parlamentaria, convocan inmediatamente al Pleno de la Cámara de Diputados, están cuchubaleados los renovadores porque apareció la bancada MRS de aquí, apareció allá, más o menos la mitad, un poquito menos, y negocia con la extrema derecha, la de Carlos Mesa y la de Camacho. Y se ponen de acuerdo y votan a favor, aprueban la ley. Eso, contra eso es que se va a Evo. Falta ahora el Senado, a ver qué pasa en el Senado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Le doblan el brazo a Arce en el sentido de que le aprueban una ley. Desde el gobierno, hoy en la madrugada decían la gente del gobierno que no, pues, porque la ley no establece fecha, que ya Camacho aceptó que el censo no se puede hacer este año, pero que se haga en el 2023. ¿Estamos claros? Pero de fondo es reales y poder político. Ese es el fondo. Y lo utiliza como catalizador la extrema derecha para unir a su gente y para iniciar una puja nacional por el poder. ¿Estamos claros? Y entonces en eso está partido el MAS, está partido el gobierno, está partida la bancada legislativa del MAS. Estamos. Entonces es muy complejo, muy complejo. Cuando ya Evo te dice el gobierno se ha derechizado, está tomando distancia de Lucho. Complejo. Recordemos que la política exterior de Bolivia ha sido un verdadero desastre en términos de izquierda. Su voto preferido es abstenerse, no se meten en problemas, se abstienen de todo. Con nosotros han sido de lo más gélido, por decirlo suavemente, con Cuba igual, aunque le han mandado ayuda, a veces sí, después ya no, y así andan. Con Venezuela igual, eso se manejan. Ha sido desastroso, en términos de izquierda revolucionaria, desastroso, Lucho Arce. Entonces ahí están pagando los platos de la blandenguería. Por eso le leí primero lo de Irán, lo que dice el Ayatollah Yamenei, la experiencia de Irán, que también es nuestra experiencia. Con los yanquis no resolves nada porque los yanquis siempre quieren que les pagues por su chantaje, te están chantajeando, entonces pagale. Si no, no te dan nada. O sea, te suben la parada y dicen, si querés que yo te quite esto, me tenés que pagar con esto. ¿Qué va a pasar en Bolivia? A saber, hermano. A saber. Porque cada vez van sobre Evo. Pues. Los yanquis saben que Evo es el líder. Los yanquis lo saben. Van sobre Evo. Van a utilizar el gobierno, van a utilizar las Fuerzas Armadas. Y el escudo de Evo es el pueblo. Son las organizaciones indígenas. Y ahí viene el enfrentamiento, pues, la disputa. Entonces no solo la extrema derecha, que está ahí presente con recursos, con medios. Los medios de comunicación corporativos son una maquinaria a favor de los privilegios de la aristocracia boliviana. Antimasistas por definición, odian a Evo. Y por añadidura son opositores al gobierno. Ahora empiezan a moderarse porque quieren agarrar su pedacito del gobierno para enfrentarse a Evo. Y los tales renovadores, ¿verdad?, que son simplemente unos vendidos, ¿verdad?, creen de que por venderse por el momento ahorita, que con eso va a garantizar qué cosa, poder, y etcétera, y los van a aplastar porque a los traidores nadie los quiere. Nadie los quiere. Los utilizan y después les pegan la patada, y así va a pasar. En todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Recordemos que el MAS ha ganado todas las elecciones generales de Bolivia desde 2006. Todas. Y la que le inventó fraude, el delincuente ¿cómo que se llama? El de la OEA, ni me quiero acordar de su nombre. Ese delincuente, Almagro, Almizcle. Eso pues. Ahí estamos, así está la cosa.
Solo cierro con esto y después menciono otro detalle. Me encantó un artículo que publicó una antropóloga boliviana que también es periodista. Ella se llama Drina Ergueta. Oigan esta, qué bonito. En este conflicto, dice Drina Ergueta, se ha promovido el odio entre regiones, entre Cambas de Oriente y Collas de Occidente. Cuando toda esa gente es igual de indígena, igual de morena, se encuentra igualmente en situación de desventaja social. Son quienes van a bloquear o desbloquear y se enfrentan a palos y piedras en las calles, es decir, partido de los pobres. Pobres mestizos con pobres indígenas. ¿Se han fijado que en las reuniones de negociación entre el gobierno y los cívicos, la oposición, solo hay rostros blancos? Miren qué tristeza. Igualmente, en esas reuniones dirigenciales solo hay hombres, salvo la ministra de Planificación, Marianela Prada, a quien insultan en redes sociales poniendo el acento en su cuerpo y en su vestimenta. Es una lucha de poder entre hombres donde las mujeres están en territorio ajeno porque en nada les beneficia, pese a que en las calles son las mujeres las que ponen literalmente el cuerpo. Es un enfoque muy bonito, o sea, que hay una lucha racial y también de género. Una lucha, los hombres se están peleando, o los hombres blancos se están peleando por el poder. Quedan fuera los indios, quedan fuera las mujeres. Ese es el enfoque de esta antropóloga y periodista Drina Ergueta. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:19, eso es Bolivia. Venezuela está negociando con Estados Unidos. Firmaron un acuerdo el viernes con la oposición gringa que pagada por los gringos, pues. Se fueron allá a México. Ahí anda Petro figurando. Y firmaron un acuerdo con los sicarios de los Yankees. Y entonces ahí nomasito Estados Unidos le autorizó a la Chevron volver a trabajar en Venezuela por 6 meses. O sea, le dicen, va, 6 meses te voy a dar. Vamos a ver cómo se porta Maduro. Si se porta mal, te vuelvo a suspender, ¿me entiendes? Bueno, entonces los que aspiran el Estado venezolano, la revolución bolivariana, es que le devuelvan todo lo que le han robado. Los dineros robados, incautados en los bancos y el oro que lo tiene, se lo han robado los demócratas, los monárquicos ingleses. Ay, la reina, sí, cómo no, ladrones, delincuentes, asesinos. Bueno, anda Venezuela negociando. Por cierto, ayer fue la marcha del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nunca habían dado un presidente desde Madero. Madero que gobernó hasta que lo mataron. En 1914, por ahí. Desde entonces, ningún presidente encabezaba una marcha mientras ejercía la presidencia, obviamente. Ayer se fue López Obrador, mucha gente. A lo largo del recorrido, era entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo, la Plaza de la Constitución, el Zócalo. México es lindo, la Ciudad de México es una maravilla. Hay unas ganas que tengo de ir a México. Así que pagame el pasaje. México es lindo, todo México es lindo. Pero bueno, entonces se va, pues. Echarse la marcha. Yo no sé cuánta gente. Bueno, según dice la alcaldía Sheinbaum, un apellido, hermano, que es la jefa de gobierno, la gobernadora de la Ciudad de México, dijo de que 1.200.000 a lo largo de todo el trayecto. En el Zócalo alcanzan 210.000. ¿Verdad? Pero es que el trayecto, imagínate que tardó 5 horas López Obrador de llegar del Ángel de la Independencia al Zócalo, que son 6 kilómetros, más o menos, un poco menos. Más o menos. Una avenida, es una avenida. Había calor, para México había calor. Y tardó 5 horas el hombre en llegar. ¿Por qué? Porque iba abrazando a todo el mundo, tomándose selfie. Y la gente protegiéndolo. Ningún militar, ¿viste?
Muy bonito estuvo esa parte. Y además fue festivo, pues. Ahí habían mariachi, ahí había gente indígena con sus instrumentos, iban unos payasos, bonito. El discurso fue horrible, hora y media, hermano, después de semejante camellada. Entonces no hay que medir esa marcha con lo que llegó al final, sino lo que fue en todo el trayecto. Y entonces ahí habló López Obrador de que él va a denominar su herencia ideológica como el humanismo mexicano, que así se va a llamar. López Obrador a nivel mexicano ha hecho muchas cosas muy buenas, muy buenas. Y una medida de eso es el odio que le tiene la derecha en México. Esa es una medida. Pero a nivel de política exterior es un desastre. Tiene un agente de la CIA y de canciller que quiere ser el candidato a la presidencia, que ese es un tipo, una vergüenza. Marcelo Ebrard, una vergüenza. Un tipo, vergüenza, sí, vergüenza. Ojalá que no sea él el candidato, ¿verdad? Pero bueno, pues, bonita sí esa marcha. Entonces, vos sabés que los de la derecha le dijeron a López Obrador que su gente son los indios patarrajadas, igualito que decían aquí, ¿te acordás? Así nos decían aquí, me acuerdo. Indios patarrajadas. ¿Cómo no iban a tener patarrajadas si ni siquiera tenían reales para comprarse un calzado, ni para caite? Entonces, una de las camisetas de las más utilizadas ayer era esa, pues, soy indio patarrajada. O soy indio de Macuspana, que es de la zona de donde es López Obrador, ahí en Tabasco. Bueno, cambio de tema, quiero empezar a contar esto, creo que nos va a llevar un buen tiempo, ojalá que la podamos hacer toda hoy, pero fue a raíz de que el compañero Alberto Cano, que es periodista, vive en Jinotepe, nos mandó una reseña biográfica del compañero Eddie Guzmán. Y yo dije, yo quiero hablar de esto, pero lo quiero hacer bien. Entonces vamos a esperar el momento oportuno. Ya vamos a contar. Entonces, fíjense lo que pasó. Miren, el imperialismo norteamericano en Nicaragua siempre ha usado como su más leal servidor a la jerarquía católica. Siempre. Y a las pruebas me remito. Pasó antes. Los ingleses usaron a la jerarquía católica en Nicaragua para impedir en 1812 la independencia primero. Y luego para destruir la Confederación Centroamericana, para oponerse a Morazán. Ya después se metieron los gringos. Pero al principio fueron los ingleses. Los ingleses se aliaron con los obispos de Centroamérica y pulverizaron la República Centroamericana y derrotaron a Morazán. Después, ya con Walker, los yanquis, la jerarquía católica apoyando a los yanquis, a los esclavistas, bendiciendo sus armas. Luego, contra Zelaya, porque Zelaya les quitó los privilegios. Después, contra Sandino. Y a lo largo de todo el siglo XX, respaldando a Somoza. Al triunfar la revolución, parecía que había más o menos una especie de entente entre las fuerzas populares y la conferencia episcopal, pero eso duró muy poco. Muy poquito. Y entonces empezaron a usar a los obispos contra la revolución, ¿verdad? Y empezaron también a trabajar desde las iglesias contra la revolución. Recordemos que en aquel momento, en la década de los 80, la iglesia católica en Nicaragua era abrumadora mayoría, 90%, abrumador. Entonces su influencia era muy poderosa, no es la de ahora. Ahora habla un obispo como que hablé yo, pues. No le importa a nadie. Pero en aquel tiempo sí. Cuando hablaba un obispo, se leían las cartas y se decía no sé cuánto, y el cura y no sé qué. Y tenían una gran influencia y también mucho eco, ¿no?
Entonces, tan fuerte es la posición que adopta el nuevo obispo, que la dirección del frente se percata de lo que está pasando y emite un comunicado. Yo tengo ese comunicado, ¿sabes? A lo mejor vale la pena leerlo. Un comunicado como de 6 páginas, donde el Frente Sandinista dicta su posición, el Frente Sandinista y las religiones. Y es muy importante ese comunicado en términos ideológicos internacionales, porque era la primera vez que un movimiento revolucionario sentaba una posición, y es, digamos, la expresión de que entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Digamos que ese es el mensaje central, pero además dicho cosas muy concretas. Fue en septiembre, si mal no recuerdo, agosto-septiembre de 1980. Yo tengo el comunicado completo. Pero en octubre responden los obispos, pero con un veneno, hermano. Si el documento del frente era 6 páginas, el documento de los obispos era como de 15 páginas, volando unos riatas con el lenguaje civilino que ellos ocupan, como víboras, ¿me entendés? Que había que resacar, citando para todo que al evangelio, no sé qué, no sé cuánto, pero era simplemente para decir, estamos contra vos. Y lo llevaron a la práctica. Recordemos que en los años 70, a partir de, sí, más o menos, finales de los años 60, empezó una tendencia entre curas y comunidades cristianas que empezaban a surgir a la luz del Concilio Vaticano II, y en los sectores medios educados en colegios religiosos, una tendencia a distanciarse de la dictadura de Somoza y defender el proyecto de los empobrecidos. Y había muchos curas que trabajaban, como por ejemplo el padre Guillermo Molina, Monseñor Arias Caldera, el padre Almendares, allá el padre Francisco Luis Espinosa, que lo matan en Estelí, muchos curas, el obispo de Matagalpa, hasta que llegó Bando. O sea, había una tendencia que fue creciendo, ¿verdad? Y que animaba a los cristianos a tomar parte del proceso de liberación del pueblo de Nicaragua. Esto es importante. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de cosas que comenzó a hacer la jerarquía. Esto es para que nos ubiquemos en lo que pasó en Monimbó en 1982. Para que nos ubiquemos. Recordemos que habían 3 curas que eran ministros del gobierno. El ministro de Educación. No, perdón. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Escoto, el ministro de Cultura y el director de la campaña de alfabetización. ¿Ya? Los hermanos Cardenal. 3 curas en el gobierno. Pero además, hay muchos curas en trabajo de barrio. Yo recuerdo particularmente al fray Manuel Batalla, dominico, que estaba en la parroquia Monseñor Lescano. Español, de una zona de ahí de Valencia, del norte, de Castellón. Villa Real, se llama Villa-Real. El padre Batalla era un cura comprometido, fue entusiasta para la campaña de alfabetización. Lo querían muchísimo, ahí en Monseñor Lescano, muchísimo. Hasta que lo corrieron. Lo corrió Bando. Pero fue tan civilino, para volver a ocupar ese adjetivo, ¿ya? Vienen y le dicen a los dominicos, corra a Manuel Batalla. Entonces los dominicos le dicen, bueno, por escrito. Pero lo corrieron. Allá fue el pobre padre Batalla, se fue a El Salvador, estuvo muchos años y después en Costa Rica murió ya. Ya murió el padre Batalla, murió ¿cuándo fue? En 2019, en febrero. Ahí en Costa Rica murió, enfermó y ya vivía con respiración asistida mucho tiempo. Y se dedicó a las redes sociales, tenía su cuenta de Twitter, tenía Facebook. Y siempre con una posición comprometida con la gente. Pues. Pero bueno, ese es un caso, el caso del fray Batalla.
¿verdad? Vino en el 78 y lo corrieron, creo que fue en el 81 que ya estuvo hasta aquí. Y lo corrieron. Por cierto, ¿sabes que este era un... Fray Batalla era de este pueblo Villarreal, donde el santo local es San Pascual Bailón, porque ahí murió. Y es un venerado. Bueno, no solo ahí, pues, pero ahí particularmente. Y San Pascual Bailón lo celebran en Chinandega, aquí. Hay fiesta, la fiesta de los mantudos, el 17 de mayo. Famosísima. Tiene como 200 años esa tradición. Entonces, bueno, Fray Batalla, pues, era devoto, pues, San Pascual Bailón. ¿A quién más corrieron? A una famosísima hermana que la adoraban en Ciudad Sandín, la hermana Pilar Castellanos, franciscana. Entonces ella trabajaba con... Ciudad Sandino era sumamente empobrecida. Había gente ahí, pero en la miseria, hermano. Ella era de las que trabajaba en lo que después se denominó el Centro Educativo Roberto Clemente, la Marinol, pues. Pero era muy querida. La corrieron. Se va la madre a celebrar las bodas de oro de sus papas y de su mamá en España. Y cuando venía de regreso llamaron a la superiora, dígale que aquí no vuelva a venir. Y no la dejaron venir. O sea, la jerarquía empezó una represión bestial contra lo que se denominaba en aquellos años la iglesia de los pobres, que fue un invento que hicieron los de la derecha para tratar de diferenciarla de la iglesia en general y anatomizarla, ¿sí? Descalificarla. Que era simplemente la que hizo caso al Concilio Vaticano II, de lo cual se deriva la teología de la liberación. ¿Estamos claros? Pues, o sea, la gente del obispo Casaldáliga, entre otros, o del teólogo Gutiérrez del Perú, etcétera, pues. ¿Estamos claros? Entonces, una represión bestial, a barrer con todo cura o monja que anduviera en esos menesteres, andar, ¿qué es eso? Andar en trabajos pastorales con la gente, no. ¿Qué es eso? Andar participando en lo que dice el gobierno, qué barbaridad. ¿Estamos claros? O sea, los que inician la guerra contra la revolución son los obispos. Después instigados por la alianza que hubo entre Juan Pablo II, Carlos Botisla y Ronald Reagan. Pero antes de eso ya ellos estaban a la dura. A la dura. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos antecedentes. Es decir, que no es asunto de que la revolución cometió errores, no sé cuánto. No, mentira. Mentira, ellos empezaron. Y empezó la campaña para que los curas dejaran el gobierno. ¿Quién comenzó esa campaña? Los obispos. El 13 de mayo de 1980, cuando ya se fueron a Violeta y Robelo de la Junta de Gobierno. ¿Se acuerdan? Violeta, Robelo y la Violeta se van, si mal no recuerdo, en marzo del 80. Rompen porque ya van a la contra, pues. Y después de eso vienen los obispos. Bueno, primero hubo varias reuniones con los curas. Nombraron a Miguel de Escoto para que fuera en nombre de ellos. Hubo varias reuniones, pero finalmente, el 13 de mayo de 1980, los obispos le dicen: habiendo transcurrido las circunstancias de excepción, laicos cristianos pueden desempeñar con no menor eficacia los cargos públicos que actualmente están desempeñando algunos sacerdotes. Y le piden la renuncia a los tres. El momento de excepción ha terminado y Nicaragua estaba destrozada. 45 años de dictadura. Los bombardeos que hizo la Guardia sobre Masaya, Managua, Estelí, Matagalpa, Chinandega, León. O sea, destrozadas las ciudades. Estamos en plena cruzada de alfabetización y vienen los curas e inventan que ya terminó la excepción, ya sálganse de ahí. Maldito. Entonces, a la semana le contestaron
los tres curas, ¿verdad? Y dice, nuestra fidelidad a la iglesia y nuestra fidelidad a los pobres no pueden estar en contradicción, decía ese comunicado. Les he contado todo esto para que entiendan qué pasó en Monimbó en 1982. Estos son los antecedentes. Puedo seguir dando antecedentes porque fueron muchos, ¿verdad? De represión de los obispos contra la revolución, sin que hubiese ningún motivo de ninguna especie. La revolución no había tomado ningún tipo de medida contra nadie de la Iglesia Católica, ni contra nadie. La emprendieron ¿por qué? Por razones de poder ideológica, pues ellos querían seguir mandando, porque como mandaban con Somoza, también querían mandar, tener su cuota de poder. Esa es la verdad, pues. Habían obispos reaccionarios como Barney, como Leopoldo López, como Pablo Vega, eran chica, hermano. Terrible. Entonces, fíjense, miren lo que pasa. Después comienza ya cuando Reagan sube, empieza a mandar, ya se hace la alianza con Carlos Botisla. Entonces ya la jerarquía católica empieza a asumir la dirección de la contrarrevolución interna. Literalmente. Y la primera escaramuza la inventan en Monimbó, en alianza con el MDN, que era el partido de Alfonso Robelo. Fíjense lo que hicieron. Tenían un cura cómplice de los salesianos. Era el director del colegio salesiano, el padre Moratalla. Maldito ese viejo. Esa era la cabeza. Masaya es parte de la arquidiócesis de Managua. Entonces, el 14 de agosto, había una procesión en Monimbó por la Virgen de la Asunción, lógicamente. Y llegó Obando. Él llegó con su claque del MDN. Y en Masaya había una vigorosa comunidad cristianas de base. Vigorosa, fuerte. Entonces, vienen los del MDN que andaban en ese plan, aprovechando que va Obando, comienzan a provocar a las comunidades cristianas, que gente empobrecida de Masaya. El MDN lo llevaban de Managua, los chicos plásticos de Managua, los fifí de Managua, se amparaban en la sotana de Obando para ir a hacer sus acciones contrarrevolucionarias allá a Masaya, a Monimbó. El salesiano queda en el límite, allí en Monimbó, frente a la Plaza Magdalena. Bueno, en aquella época empezaba el frente, la revolución empezaba a regionalizar el poder, o sea, a distribuir, como te dijera yo, sí, a dividir la estructura político-administrativa del país en regiones. Ahí fue en el 82, comenzó más o menos en febrero, pero bueno, estaban en ese proceso de juntar Occidente, el León y Chinandega, la región 2, la región 1 era la Segovia, Madrid, Nueva Segovia y Estelí, la región 3 era Managua, el departamento de Managua, no solo la ciudad, todo el departamento. La región 4 era Granada, Masaya, Carazo y Rivas, la región 5, Chontale y Huaco, la región 6, Matagalpa y Jinotega. Después estaban las tres zonas especiales, la zona especial 1, que era el Caribe Norte, incluyendo las minas, la zona especial 2, que era el Caribe Sur, incluyendo Nueva Guinea, y la zona especial 3, que es el departamento de Río San Juan. Empezaba ese proceso, que significaba dislocar la autoridad política con delegados de gobierno en cada lugar, en cada región, que se hacían cargo de la labor de gobierno, y también secretarios políticos del Frente Sandinista a nivel regional, que al principio eran dos cosas diferentes y después la fusionaron por las razones de la guerra. Pero al principio eran diferentes. En esa época que empezaba esa regionalización, pusieron a Federico López como el secretario político regional y a Ramón Cabrales como delegado de gobierno. En aquellos tiempos. 82. Y el secretario político de Masaya era Maldonado. Manuel, creo, Maldonado, sí.
¿verdad? Cuento todo esto para que sigamos entendiendo. Entonces llega Obando con la claque del MDN, llegan en plan agresivo, llegan a provocar. Entre tanto, este tal Moratalla está haciendo una campaña subterfugia en el barrio Monimbo, diciendo que los sandinistas están en contra de la iglesia, que los quieren reprimir, que son anticristianos, y la gente empieza a confundirse, ¿no? Recordemos, el tercer aniversario de la revolución, en el 82, se hizo en Monimbo. Para dar fuerza a Monimbo. Y Monimbo, recordemos lo que significó en la revolución, en la insurrección. Desde el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, ahí no paró la insurrección. Ahí fue la masacre de los Saugales y todo lo demás. La captura de Camilo Ortega, que lo traen a Managua, lo torturan y lo asesinan en la mesa de tortura. Bueno, todo esto es importante. O sea, Monimbo era un símbolo de la revolución. Por eso se hace el tercer aniversario ahí. Y por eso es que la derecha escoge Monimbo. Y entonces empiezan a regar la bola. Van a cerrar las iglesias. Van a empezar a matar curas. No hay internet entonces, no hay redes sociales, es radio y la prensa, y el Nuevo Diario, y Barricada, y la radio, 2 canales de televisión, el canal 2 y el canal 6, y se acabó el abón. Y la Tulacuecho. La Tulacuecho por todos lados, ¿sabes? El rumor. Expertos en rumor, la CIA. Expertos en rumor. Siembran mentiras que con algo de verdad y la gente termina creyéndoselo. Y esa fue la labor de Moratalla. Y empezó, mano, pero desde meses, antes incluso del acto del aniversario, antes de eso incluso. Y él ya venía trabajando. Él más o menos en el 80, ese viejo Moratalla, y otros curas ahí en los salesianos, no solo él. Pero bueno. Entonces hay un incidente ahí, en esa procesión. Los del MDN provocan, se arma un pleito, ¿verdad? Y siguen la bola. Se arrecian. Entonces, el frente moviliza. Cuando se da cuenta de lo que se está haciendo, el frente moviliza a compañeros de Carazo, San Marcos, Jinotepe, Diriamba, hacia Masaya, ¿verdad? Para ir a defender la revolución, lógicamente. Una de las frases, por ejemplo, del comunicado del frente de septiembre del 80 es: nosotros nunca vamos a estar contra la iglesia, pero si usan a la iglesia contra la revolución, nosotros vamos a defender la revolución. Una de las frases, no textual, pero el sentido es esa. Bueno, la cosa es que eso fue sábado, ¿verdad? Sábado 14 de agosto. Eso por la Virgen de la Asunción, de la procesión. El sábado 14 de agosto. El lunes empezaban las clases, reanudaban las clases en Masaya. Entonces el cura Moratalla cierra el colegio porque dice que hay una represión, que no sé cuánto, y llegan los del MDN y se toman el colegio armados. Se toman el Salesiano. Y esto no tiene nada que ver con servicio militar. 82. No se les olvide. ¿Ah? Entonces llegan los del MDN, los fifí, los chicos plásticos de Managua. ¡Pum! ¿Ah? Y además siembran entre ellos algunos que ya habían entrenado militarmente. Los arman con fusiles de precisión y de largo alcance. Y los protege Moratalla, los mete en el colegio. Llegó a Diego Maldonado a intentarlos convencer, Miguel Maldonado, a dialogar, pues, que era eso, no es que no logró nada, más bien con grosería. ¿Ya? Entonces ahí cuando va saliendo Maldonado, hay un incidente. Otro carro, los del MDN empujan a unos muchachos que estaban ahí de Masaya cuando viene un carro cruzando y lo atropellan a uno de ellos. Y después salen diciendo que había sido Maldonado que lo había atropellado y no tiene nada que ver. Pero eso fue lo que regaron, esa fue la bola que regaron.
que Maldonado le había echado encima los carros de los pobres chavalos. Y ahí queda golpeado. Un muchacho de la época que se llamaba se llama José Mercado Pérez. En la tarde, el mismo día, lo dieron de alta. Fueron golpes leves. Pero el chaval declara después que quienes lo empujaron para que lo atropellara el carro fueron los mismos del MDN. Y no eran de aquí de Monimbó. Dice, quién sabe dónde son, pero de aquí no son. Luego llegan las autoridades a hablar. Entran al colegio para hablar. Pero ya llegaron la Dirección de Seguridad del Estado. A ver qué onda. No hubo negociación. ¿Ah? Y entonces empiezan después a regar la bola de que ya capturaron curas, que los están torturando en Monimbó. Y empieza la gente, qué barbaridad, estos sandinistas, qué horrible. Ese es el ambiente, hermano. 16 de agosto de 1982. Entonces ese día salen los compañeros de la seguridad, viene una marcha de gente de Monimbó, gente de los otros barrios de Masaya, gente de Carazo nuestra, como de 10.000 gente. ¿verdad? Cuando van ahí por la esquina de Olinto Valle, ahí en Masaya, los del MDN disparan morteros, bombas de contacto y fusiles de precisión. Le meten un balazo en la cara a Eddie Guzmán, un chavalo de San Marcos, cipote, 18 años. Y también matan a otro muchacho que se llamaba Edmundo Castellón. Y hay como 6 heridos. Y ahí dentro del Salesiano se encontraron los casquillos de fusiles de largo alcance y de armas cortas. Dentro, cuando ya una vez que se desocuparon el Salesiano. 7 heridos y 2 muertos. Eddie Guzmán y Edmundo Castellón. Como eso que enciendo a los sandinistas. Imagínate. Matándole gente. Como la guardia no hubiera sido suficiente lo que había matado. Una manifestación que se hizo en la noche salvajada. Y después al día siguiente, de nuevo. Fíjense, antes de eso, estos del MDN empezaron a atacar la sede del CDS, de los CDS, la sede de la CST y las quemaron. Nadie les opuso resistencia porque había una orden del frente. Déjenlo. No se metan. Déjenlo. No propicien, no respondan a las provocaciones. Esa era la orden. Hasta que hubo la matanza. Y espérate, ya está suave, pues. El 18, entonces, ya cuando ya matan a la gente y entraron las autoridades, desalojan, meten preso como a 50. De los 50 creo que eran 43 de Managua. Chiquitos plásticos, fifí, pero no lograron agarrar a los francotiradores. Moratalla los escondió. A Moratalla le dijeron, usted se va. Le cancelaron la residencia, usted se va de aquí. Salesianos, si quieren seguir, manden a otro cura. Hasta que el 27 de agosto nombraron a Luis Corral, que era un salesiano que estaba en Granada. Y ya lo sacaron y lo pusieron a dirigir el Salesiano. Pero a Moratalla le dijeron, váyase. A otros curas también, a otros 4. Pero después de eso los metieron a sus embajadas, porque eran extranjeros. Los metieron a sus embajadas, pero después los dejaron trabajar. Pero a Moratalla no. Usted se va de aquí. Y se fue. Porque es importante recordar estas cosas por 2 razones. Primero, recuerden, ellos empezaron. Y de puro aire. Segundo, son 3 cosas. Segundo, ellos empezaron desde entonces a proteger a sicarios.
y a usar edificios bajo su administración, como el Colegio Salesiano, como trincheras de francotiradores. 2. 3. El Frente nunca ha atacado a la iglesia. Nunca. Ha respondido a la iglesia cuando la han utilizado para estar en contra de la revolución, que es distinto. ¿Verdad? Después quisieron hacer lo mismo en otras ciudades, pero en guerra avisada no muere soldado. ¿No? Entonces había todo un plan de la jerarquía. Por supuesto, la gente de la CIA infiltrados, etc., con una gran caja de resonancia de los medios internacionales, que aquí había más corresponsales extranjeros que radio. Una enorme caja de resonancia. Y el objetivo era quebrar la unidad popular, que era el eje central de la unidad nacional. Quebrar esa unidad popular. Y sembrar la idea de que había una contradicción entre sandinismo y cristianismo. Y nunca la hubo. La contradicción era sandinismo contra revolución, que esa es otra cosa. Cura sumado a la contrarrevolución, no como cura, sino como contrarrevolucionario, como agentes políticos de los yanquis. Ese mismo día, ya creo que fue el 18 de agosto, que Tomás dio una conferencia de prensa. Incluso habían inventado que Salvador Schaffler, decía Tomás ahí, de que el obispo Salvador Schaffler estaba preso, y el propio Schaffler salió diciendo: esto es mentira, yo nunca he estado preso. Porque así era. Como siempre ha sido, la mentira y la mentira. Entonces ahora les quiero leer la semblanza de Eddie Guzmán. Eddie Guzmán López. La semblanza la escribió Alberto Cano Esteban, ahí en Jinotepe. Fíjate que a Eddie Guzmán lo recuerdan en Masaya. Hay un barrio que se llama Eddie Guzmán, si mal no recuerdo. Y había un mural, yo no sé si existe todavía. Un mural que lo hizo un pintor sanmarqueño, o sea, coterráneo de Eddie Guzmán. Pero no sé qué se hizo, si existe todavía ese mural de Eddie Guzmán. Entonces voy a leer algunas de las partes que cuenta de Eddie. Eddie nació el 18 de febrero de 1964 y muere el 16 de agosto de 1982. 18 añitos, hermano. Chavalito. Sanmarqueño. Eddie Guzmán nunca pudo decir no, y por muy complicada, difícil o peligrosa que fuera la tarea, jamás se rehusó a participar al llamado del Frente Sandinista en las circunstancias que fueran, aun a riesgo de perder su propia vida. Por su arrojo, mística y valentía militantes y dirigentes de la juventud sandinista siempre lo respetamos y admiramos. Un chavalo humilde, sencillo, con una sólida formación ideológica. Eddie Guzmán, como muy pocos compañeros, contaba con una admirada preparación política y militar y gran experiencia en el manejo y control de las acciones internas de la derecha y la participación directa de la embajada gringa en todas esas acciones desestabilizadoras. Recordemos, Eddie tenía 15 años cuando el triunfo fue la revolución, pero ya era un cipote sólido a los 18 años. ¿Verdad? Un dirigente reconocido en Carazo. Recordemos esto. ¿Verdad? Entonces, él es el que encabeza el contingente de la juventud que manda la juventud a Masaya para frenar la conspiración de los salesianos con el MDN para formar el frente interno de la contrarrevolución. ¿Verdad? Dice Alberto Cano andaba en esa manifestación, andaba con ese contingente. Dice Alberto que los chavalos, que ellos iban desarmados, los atacan a balazos y con bombas de contacto. Incluso ellos quisieron esconderse en una casa y alguna gente de Monibó les cerró las casas
porque lo están matando. Pues la prueba es que hay 7 heridos de bala y 2 muertos. ¿Qué más querés? ¿Qué otra prueba querés? Es más, como francotiradores. O sea que el Salesiano tiene 2 pisos. Desde el segundo piso los francotiradores. Dice, el grupo nuestro avanzó entre la lluvia de balas y logramos llegar hasta la Cruz Roja, que eso es hacia el parque, digamos. No sé si norte, ahí, sur, a ver. Eso es hacia el este, ¿no? La Cruz Roja. El grupo nuestro avanzó entre la lluvia de balas y logramos llegar hasta la Cruz Roja a escasas cuadras del Salesiano a espera de los refuerzos y armas que jamás llegaron. Ni refuerzos ni armas. El chavalero quedó solo. En el otro escenario, entre los que avanzó más cerca del colegio estaba nuestro hermano Eddie Guzmán, que se armó de varias escopetas, al final insuficientes para sacar a los contras del colegio religioso católico. Cuando cayó la tarde también vino la tragedia. Dice Miguel Maldonado que cuando los grupos se dispersaron, ¿verdad? Cuando a balazos dispersan a los chavalos, entonces fue cuando la contra en la esquina del Linto Valle hace el ataque con los francotiradores. Su cadáver fue retirado por los compañeros del Ministerio del Interior y de las tropas especiales que horas después tomaron por asalto al Salesiano, aun y cuando la mayor parte de los francotiradores escaparon con ayuda de los curas. Por la noche, dice Alberto Cano, San Marcos lloró a Eddie Guzmán y su funeral, igualmente masivo, nos dejó una mezcla de consternación y rabia, pero también el compromiso de seguir luchando hasta la victoria siempre. San Marcos es uno de los pueblos donde siempre ha ganado el Frente Sandinista. Su hermana Dionilda Guzmán López hizo un recuerdo muy bonito este año para el aniversario, el 40 aniversario. Dice Dionilda Guzmán, ahí estuve, hermano de mi corazón, y a ti te debo mi vida. Mis hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tu papá, hoy y siempre te recuerdan. Sé que estás con mamá y hoy que la militancia de Masaya te honra, ahí estarán presentes desde el cielo, con sus ojitos brillantes, esbozando una sonrisa de satisfacción. Aquí, dice Dionilda Guzmán López, no nos rendimos ni nos vendemos. Paz, prosperidad y bienestar para tu pueblo, que es mi pueblo. Otro de los héroes, hermano. Eddie Guzmán, cipotito. Eddie Guzmán López, chavalito, 18 años. 18 añitos, destrozado su rostro por una bala de francotirador, protegido por los salesianos, allí en Masaya, en la primera intentona de la contrarrevolución por formar un frente interno que fue debidamente desarticulado. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.